Primero, bueno, desmistificar esta cuestión de nadie vio mi comunicación sobre nuestros correos electrónicos. Hoy tenemos una tasa de apertura del 79%. 8 de cada 10 personas están viendo nuestros correos, una tasa de clics del 29%. Con esos datos me puedo sentar a decir, che, bueno, hoy no te conviene mandar esta pieza que vos querés, no es una nota, es un correo. No, esto no es un correo, es una nota. Tener información para las conversaciones, para gestionar. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Rueda de Auxilio, y esta vez seguimos con entrevistas y con invitados especiales, con personas que a mí me parecen súper relevantes que ustedes conozcan y que escuchen, así que gracias por estar acá nuevamente. Hoy a quien tenemos, voy a darle el pie a mi invitado especial, que se llama Nahuel Sánchez Goldar, del equipo de comunicación interna de Banco Macro. Es una empresa a nivel nacional súper conocida acá en Argentina. Es un banco líder referente. Tengo el placer, el honor de que me hayan elegido más de una vez para hacer entrenamientos, workshops y sobre todo que hayan pasado por mi programa Mostrar Resultados. De hecho, en el caso de Nahuel, él lo hizo 2 veces porque participó en una primera edición en la cual todavía se llamaba, si no me equivoco, Comunicación Interna Basada en Datos, que eran mis primeras ediciones del programa, y cuando lo mejoramos, los nutrimos, dije, chicos, tienen que volver a pasar por acá y decirme cuál fue su experiencia. Así que han sido tan valientes de pasar 2 veces por un programa de datos siendo comunicadores, así que mis aplausos. Y Nahuel, te presento para que vos puedas también contarte desde tu mirada, presentarte desde tu mirada como te sentís cómodo. Hola, muchas gracias, Susi, por la invitación. Sí, soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo hace 20 años en Banco Macro. Pasé la mayor parte del tiempo en comunicación interna, estuve en sucursales, estuve en áreas de riesgo crediticio, pero mi mayor tiempo fue y es en comunicación interna dentro de recursos humanos en el banco. Hice varios cursos de distintas cosas, y bueno, como que sumando herramientas para poder trabajar y hacer mejor lo que uno ama. Y además, habiendo pasado por distintas unidades del negocio, seguramente tengas esa visión como integral, ¿no? de la empresa, y eso es súper valorado también para quienes hacemos comunicación, conocer mucho el corazón de las empresas en las que trabajamos, ¿no? Nahue, yo te quiero acá por una mirada muy particular que vos tenés, que es haber pasado por el programa de Mostrar Resultados, como decía recién, incluso más de una ocasión, y quiero preguntarte, primero, ¿cuál fue esa motivación inicial, ¿no? ¿Por qué ustedes como equipo y vos especialmente te acercaste? Sé que vos sos el que más implicado estaba por ahí, ¿no? En la cocina del dato, en trabajar con los Excels, con buscar la información, con armar los informes. Entonces quiero conocer un poco cuál fue tu punto de partida, esa primera motivación, porque seguramente del otro lado hay personas que deben estar en el mismo lugar y que por ahí piensan que por estar en una organización tal vez un poco más pequeña, no tengan los mismos desafíos, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Me pasó con el primer curso, bueno, me abriste bastante la cabeza en muchas cosas, ya venía trabajando con datos, pero desde cosas básicas, con una planilla de cálculo, con un Excel, tratando de sacar información, y bueno, con el primer curso le fui dando alguna forma a estos datos que nosotros teníamos. También en el medio
en el banco dejamos de tener una sola herramienta para comunicar y agregamos una nueva y empezamos a hacer otras cosas, entonces como que ya no era solamente la métrica de nuestra intranet o de nuestra red social, sino ver, bueno, tenemos un montón de datos, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ahí entró en la parte de tu segundo curso, que cómo mostrar resultados, y creo que ahí fue, un poco me estalló la cabeza, un poco más. Qué bueno lo que decís, porque hay como dos momentos diferentes, ¿no? De la organización, de ustedes como equipo y también del avance de la tecnología. A veces sentimos o vemos que en realidad no tenemos muchos datos y tenemos que ir apañándonos para encontrar información, y ese es un momento o una situación. Pero por el otro lado está cuando tengo un montón, ¿no? Cuando tengo tanto dato que ya me mareo, me confundo, no sé muy bien qué mirar de todo esto y sobre todo cómo asignarle sentido. Entiendo que ustedes, fueron pasando por esos dos momentos. Decime un poco como con tus palabras y con tu mirada, ¿cómo fue esto de, bueno, me estalló la cabeza? ¿Qué herramientas te llevaste? ¿Qué fue eso que vos dijiste, me sirve y empiezo a aplicar a partir de ahora, o empiezo a probar, o me llevo esto para poder ponerlo en práctica o llevárselo a mi equipo? Cuando estábamos en el curso, a la par del curso tuyo, yo empecé a la certificación en Google Analytics, como también para meter un poco más de conocimiento de herramientas. Después era, bueno, tengo un montón de datos, cómo los muestro, cómo voy avanzando en qué es lo importante, qué es lo mejor para contar. Honestamente todavía estamos en esa búsqueda porque hay mucha información, datos realmente sobran. El tema es la recolección, a veces se hace un poco más tediosa porque hay mucho proceso manual entre distintas herramientas. Entonces, bueno, lo llevé todo un tablero de Looker y ahí estamos como metiendo más la información de las distintas herramientas que tenemos, de los distintos datos obtenidos. Eh, y bueno, ahora puliendo un poco más, ver cómo vamos a trabajar con esa gestión de los datos. O sea, ¿para qué me sirve tener determinada información? La tengo que tener porque si no la recolecté, no la puedo obtener después, esa es una. Y después es esto que voy a tener un dato, me sirve para gestionar mi comunicación y para gestionar mis conversaciones con las personas que me piden comunicar determinada información dentro de la organización. Entonces, eh, con parte de esa data puedo decir, bueno, ¿por qué tal día me conviene publicar? ¿Por qué me conviene ir a tal o cual herramienta para comunicar? Así que ahí es donde me abrió bastante la cabeza. Lo usábamos, eso como speech, pero bueno, hay una percepción en la gente que nadie vio mi comunicación, nadie entra al intranet, o bueno, cosas que creo que nos pasan común a todos los que trabajamos en comunicación interna dentro de una organización. Claro, y tener ese dato es fantástico, ¿no? Es poder decir, bueno, a ver, cuáles son las percepciones o son las creencias, esos primeros sesgos con los que yo voy, y después qué me dice el dato, ¿no? Enfrentarnos a eso. Y no quiero dejar pasar el dato que dijiste, me pareció muy valioso, ¿no? De primero tengo que recolectar el dato, si no, no tengo que mostrar. Entonces, ese es un primer paso. Cuando no tengo nada, cómo empiezo a recolectar mis datos, y sobre todo cuando puedo agregarle intención a esa recolección. Algo que vemos mucho en el programa, y en realidad en todas las formaciones que yo doy, es hacer las cosas con un propósito, ¿no? Con una intención. Pero especialmente cuando hablamos de datos, a veces tenemos organizaciones que vienen con una herramienta dada y que no puedo elegir mucho qué dato tengo y qué dato no. Entonces bueno, ¿cómo maximizo eso que ya tengo en la organización? Ahora, cuando yo tengo que hacer una inversión, o cuando tengo que elegir una herramienta, o cuando tengo que elegir un proveedor, y tengo la oportunidad de, antes de hacer esa inversión, reconocer cuál es mi necesidad, qué datos voy a necesitar para darles ese sentido, es mucho más eficiente y efectiva, ¿no? Es mucho más asertiva esa inversión, porque ya no es el caso de la organización que usa lo que tiene y sacamos
el máximo jugo a eso que ya la empresa contrató, sino voy a decidir con mucha más inteligencia en dónde voy a hacer mi inversión. Y son dos situaciones como completamente distintas. Por eso yo siempre resalto que el programa y el método que yo enseño es para cualquier organización, cada una con la realidad que tenga. Y me gustó mucho esto que decís de abrir la conversación, ¿sí? El objetivo, y por eso el programa incluso fue cambiando de nombre, cuando pasamos de decir, bueno, no es solamente hacer comunicación interna basada en datos, sino que después es usar esos datos para poder tomar decisiones y abrir conversaciones y abrirnos a negociar con otros y mostrarles un poco la cocina, ¿no?, de nuestra área. Y por eso me gusta esto último que señalaste. Bueno, empezamos a abrir esa conversación en la cual desentrañamos el algoritmo, ¿no? Ya no es el algoritmo, es, mira, los números son simples, esto es lo que es así consume la gente, esto se vio, esto no se vio, eh, y poder contrastar la opinología. ¿Cómo te fue a vos con esas conversaciones? ¿Qué descubriste después de estas implementaciones, de estos cambios que vos fuiste haciendo de cara a tu organización? ¿Qué te permitió ir logrando? Primero, bueno, desmistificar esta cuestión de nadie vio mi comunicación. Ya tengo un dato, sé cuándo se vio, sé cuántas personas lo llegaron a ver. Después es pensar con la persona que nos está solicitando una información, una comunicación, más, ¿qué es lo que quieren medir? Porque a veces nos pasa que la solicitud es, necesito informar, quiero contar, quiero informar y acá te paso el texto. Vos hacelo bonito e informá. Bueno, ¿qué querés lograr? ¿Qué queremos mostrar con esto? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué información después me podés dar vos? A ver si lo que yo tu objetivo es compatible o no. O sea, no siempre llegamos a tener la información del otro lado de, bueno, mi comunicación y tuvo este impacto y ayudó en tanto a las ventas o en tanto a disminuir. Bueno, ahí estamos trabajando para que las métricas sean más cruzadas, pero sí, ayuda mucho tener información para las conversaciones, para gestionar, porque no da lo mismo tirar en el plato lo que uno tiene y que quiénes lo van a consumir, si importa o no importa, o sea, nos da bastante información. Y en eso, bueno, todo esto es constante, es un aprendizaje constante. Sí, totalmente. Quiero rescatar de vuelta lo que vas diciendo, ¿no? Esta ventaja de poder implicar a las áreas que por momentos se ponen como simplemente demandantes, ¿no? Como dame, informame, manda esto, haceme esto, es como simplemente en un rol de pasivo, ¿no? Como estoy esperando que vos me des y me generes. Y eso nos pone como en ese rol de total responsabilidad de lo que sucede. Entonces, la comunicación, si falla, es culpa del área de comunicación, es culpa del que comunica. Ahora, cuando nosotros abrimos como conversaciones más nutridas, más poderosas, más robustas, y incluso con estos datos es, bueno, yo puedo hacer hasta acá, esta es mi parte, este es mi conocimiento, este es mi soporte, pero necesito de vos que me des orientación, objetivos, hacia dónde querés ir, qué esperas lograr, cómo te vas a dar cuenta, ¿no? Si lo que estoy haciendo te está sirviendo. Y eso es implicar al área, con lo cual va mucho más allá del dato, ¿no? Va mucho más allá de las métricas. Se vuelve una conversación realmente mucho más intencionada. Y claramente nosotros nos entrenamos también en hacer esas preguntas difíciles. Las personas que hacemos comunicación generalmente somos las que abrimos también conversaciones y al proponer esas preguntas un poco más filosas y un poco más inteligentes, hacemos que la organización empiece a pensar con mucha más estrategia, ¿no? Es hacia dónde queremos ir, que parece tan obvio y sin embargo yo siento que todavía nos falta un montón en cualquier organización, en cualquier nivel, digo, me pasa con CEOs, me pasa con líderes, me pasa con equipos de cualquier nivel y en cualquier tipo de organización, que nos falta todavía ese ejercicio de hacernos preguntas cada vez más poderosas o más nutridas. No es fácil, porque la respuesta del otro lado es cri-cri, o sea, a veces se puede conseguir, a veces no, a veces nos pasa con determinada información de seguridad de la información,
que es confidencial, entonces vos haces esto y hay datos del otro lado que no te pueden brindar porque quedás expuesto de otras formas, como hacer una nota sobre phishing de repente, que está muy de moda toda esta cuestión de la seguridad de la información, y bueno, hacen nosotros hacemos la nota, todo bárbaro, vamos comentando, y de repente el área hizo una acción de phishing y cayó determinado grupo de personas. Bueno, también ahí no nos pueden dar ese feedback de cuánta gente cayó, ¿no? Después sí hay un montón de acciones que se hacen, pero bueno, hay áreas con las que es más fácil trabajar. En áreas de recursos humanos, por ejemplo, es muy fácil si hacemos una pieza para captar, para que la gente haga determinado curso de aprendizaje. Bueno, ¿cuánta gente efectivamente lo hizo? Es una métrica que se puede cruzar. O sea, me leyeron 300, de los 300 lo hicieron 250, estoy dentro del rango que se planteó. Pero bueno, a veces en una nota de vamos a vender tarjetas, cuánto ayuda a la venta de tarjetas realmente en un banco, quizás no es tan lineal. Entonces ahí es donde se complica conseguir la información del otro lado, y ahí es un ejercicio de, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? Es recordación, podemos hacer otras actividades que no sea solamente cuántas lecturas tuvo, sino, bueno, más adelante hacemos una campaña de recordación, un quiz, ir por el otro lado por una capacitación y en las respuestas, qué es lo que obtenemos, todo como un engranaje que se va formando, y bueno, estamos todos aprendiendo, estamos todos tratando de llevarlo adelante de esta manera. Pero qué importante gestionar esa expectativa, ¿no? Porque me parece que esto, más allá de lo difícil o lo fácil del caso, que acuerdo totalmente en que esto no es como la varita mágica y después tenemos todos los datos que necesitamos, hay un montón de desafíos y barreras al momento de implementar no solamente esta mirada nuestra o este mindset nuestro, sino la cultura de poder abrir el dato a otras áreas, pero sí gestionar la expectativa, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Y también que nosotros sepamos eso de antemano, es hasta dónde nosotros podemos comprometernos a poder mostrar resultados. Porque algo de lo que también suele muchas veces venir al programa, esa idea de que, bueno, si yo mandé una comunicación, tengo que demostrar directamente cómo eso movió esto de que decías, ¿no? Las ventas de tarjeta o los números comerciales de la empresa. Y decís, bueno, es que a veces hay una cadena de if en el medio, ¿no? Una cadena de sí o de condicionales que a veces nos excede. Entonces es hasta dónde nosotros también podemos prometer y hacer, sí, promesas respecto de nuestro trabajo y hasta dónde no. Y pasa en todos los órdenes, ¿no? Me pasa a veces que decís, bueno, quiero, cuando te hacen el pedido imposible, ¿no? Y es para mañana. Y decís, bueno, no, para mañana no voy a poder tener todo esto, voy a llegar hasta acá. Y a esto es donde yo me puedo comprometer. Y tener esa conversación como que es difícil, pero es una conversación transparente, es una conversación honesta, que es una conversación que al principio puede enojar o molestar del otro lado, porque a nadie nos gusta que nos digan que no o que lo que están pidiendo no va a ser posible, pero sí genera a largo plazo mayor credibilidad, ¿no? Porque al final nos vamos posicionando con nosotros, es cuando realmente te decimos que podemos es porque podemos y cumplimos, cuando realmente no, no, y cuando necesitamos de tu ayuda o necesitamos de tu implicación o necesitamos de tu involucramiento es porque realmente eso es importante para una buena gestión. Entonces, en definitiva, termina contribuyendo a un vínculo a largo plazo, que lo que nosotros tenemos con a diferencia de cuando hacemos otro tipo de comunicaciones externas, de branding o lo que sea. La comunicación interna tiene mucho de vínculo, ¿no? De vínculo interno y de conocer muy bien a nuestros clientes de manera recurrente. Y eso es una ventaja si lo sabemos Por gestionar. supuesto. ¿Alguna otra cosa, Nahue, que vos hayas implementado, que quieras mencionar que, Mira, bueno, a partir de hicimos, la realización de esto, ¿le sirvió? sí, nosotros trabajamos, como te digo, ya venía trabajando antes del curso con vos sobre métricas. Habíamos hecho análisis de nuestros canales de comunicación, habíamos medido los correos electrónicos, habíamos medido nuestra intranet, que era
en nuestra red social interna, con bastantes números importantes, o sea, un 37% de valoración de los mails, un 42% de aceptación en nuestras redes internas, pero hasta ahí no bastaba con sentarnos a decir, bueno, ¿por qué yo te digo cuando vos querés publicar algo, por qué te digo que no te conviene este día, o porque dependiendo del tema nos va a convenir ir al mail o no? Bueno, cuando terminamos el curso con vos, cuando terminé el curso con vos, implementamos MailChimp, que eso también nos dio otra mirada sobre nuestros correos electrónicos. Hoy tenemos una tasa de apertura del 79%, son 8 de cada 10 personas casi 8 de cada 10 personas están viendo nuestros correos, una tasa de clics del 29%, o sea, está bien. Llevó un tiempo de asimilación de la herramienta porque, bueno, había que ponerla a punto, estuvimos probando. Una vez que nos juntamos en una capacitación que tuvimos con vos, yo te dije, nos está yendo re bien, tasas del 100%, no, era el filtro anti-spam que te abre los correos. Y bueno, tuvimos una falsa alegría de unos días, había yo modificado un parámetro y bueno, eso cambió cómo el correo era recibido en los servidores del banco, y teníamos una tasa de apertura del 100%, fue alegría pura eso, ¿no? Bueno, volvimos a revisar ahí, me apoyé un poco también en la red que creamos con las chicas y los chicos que estuvieron en el curso con vos. Pregunté en el grupo si a alguien le había pasado, bueno, algo ahí estuve chateando con algunas personas, y resultó ser eso, que el anti-spam me estaba abriendo los correos, me los estaba cliqueando, y eso me daba una tasa de apertura del 100. Pero bueno, hoy ya con esos datos me puedo sentar a decir, che, bueno, hoy no te conviene mandar esta pieza que vos querés, no es una nota, es un correo. No, esto no es un correo, es una nota. Igual siempre traccionamos con los correos a los distintos canales, así que como tenemos bastantes. No, la verdad es que tremendo, tremendo los números. Déjame que vuelva sobre algunas cosas. Primero, mencionaste dos herramientas en la conversación que después igual voy a dejar en las notas del episodio para aquellas personas que no las conocen, que son Locker y Mailchimp, ¿no? Locker es una herramienta de Google que permite hacer cuadros visuales, digamos, a partir del input de tablas de datos. Y Mailchimp es una plataforma de email marketing. ¿Y por qué hablamos de herramientas? Porque en el programa también se hablan de herramientas y nos compartimos herramientas. Yo, obviamente, ofrezco las que yo conozco y sobre todo las que probé, porque a veces hay como mucha sugerencia, pero después cuando la usás te das cuenta que sirve, que no. Pero todo el grupo trae su experiencia y entonces eso es lo que hace como rico y valioso la interacción. Y esta comunidad a la que vos mencionás es también súper valioso, ¿no? La diferencia de hacer algo grupal, incluso en vivo, que cuando es algo, no sé, que pongo un video y lo miro, es poder aprovechar esa inteligencia colectiva, esa experiencia y ese networking. Eso es por un lado. Por otro lado, los clics que tenés son buenísimos. Y es de vuelta, vuelvo a las expectativas. A veces cuando nos enfrentamos al dato, nos puede pinchar el globo o nos puede poner tremendamente felices, porque las expectativas a veces nosotros no sabemos, incluso nosotros mismos, siendo dueños de un tema, no sabemos hasta que no empezamos a medir cuáles son nuestros números reales. Entonces nosotros también hablamos sobre percepción y podemos estar recontra convencidos y muchas veces el dato nos confirma, nos respalda y nos avala, y muchas otras veces nos obliga a romper nuestros propios sesgos. Una tasa de apertura altísima. Me encanta que incluso hasta nos empezamos a entrenar en este análisis de decir, este dato no me lo creo, este dato no puede ser. Entonces lo desafiaste, lo fuiste a desentrañar y efectivamente encontraste algo raro. Y eso es una principal barrera por la que muchas personas no se animan a medir, porque como no saben interpretar el dato o no saben cómo comprenderlo,
tienen miedo de que le hagan preguntas, ¿no? Y si me dicen que este dato no puede ser, ¿yo qué les digo, no? Entonces me parece que empezar a hablar del tema y a meter las manos en la masa hace que ganemos esa seguridad de decir, bueno, ahora entiendo un poco más que antes de datos, no estamos hablando de algo imposible de aprender en nuestro nivel, para lo que nosotros lo necesitamos, y podemos hacer esto, decir, bueno, aprendí un poquito más de cómo es esto de las métricas y no sé qué, y por ahí, a los ojos de mi organización, ya soy un súper experto. Bueno, cuando modifiqué ese parámetro, sacamos un correo y la reunión siguiente de equipo fue, bueno, che, fue un éxito. Y el siguiente correo también fue un éxito. Y el siguiente también, bueno, ahí es donde veníamos con unas tasas altas, pero de repente el 100, 100, 100, y fue con, creo que periodo de vacaciones. Entonces digo, che, no puede ser que yo mandé 8.000, somos más de 8.200 personas en el banco, mandé 8.000 correos y a 8.000 personas y tengo 8.000 aperturas en enero. Acá hay algo que me está andando mal. Bueno, sí, lo empezamos a dudar. Al principio fue todo el equipo cuestionando qué pasó, Nahuel, ¿qué hiciste? No puede ser. Bien, ¿no? Todo en buenos términos, obviamente, pero bueno, había tocado algo, yo había modificado algo y no sabía qué era. Entonces, fue interesante también la charla que se generó ahí, porque bueno, empezaron a ver que pasábamos de un dato a pasamos al 100, bueno, yo no puedo ir y decirle, lo abrieron 100 personas, 8.000 personas en enero, cuando no era la realidad. Así que ahí tuvimos ese replanteo, lo pudimos revisar, lo revisamos con el área de seguridad de la información, y bueno, saltó lo que realmente estaba sucediendo. Claro, y además es eso, un trabajo en equipo, ¿no? Creo cuando, bueno, o sea, ustedes son varias personas en el área y se empiezan a implicar todos en esto y además pueden preguntar a alguien del equipo y la verdad es que eso nos nutre y nos potencia como profesionales. En general, estamos, a veces también salir de nuestra zona de confort, de los temas que habitualmente manejamos para ampliar ese ancho de banda que tenemos, nos desafía, pero después nos gratifica enormemente porque al menos a los locos que nos gusta esto, cuando desentramas algo que es matemática pura para uno y que decís, bueno, no, por ahí no, jamás me hubiera imaginado estar hablando de este tema, te sentís tremendamente orgulloso y expandido. Así que me parece divertido, al menos divertido. Totalmente. A mí los números me gustan, es como que estoy más metido. Y con el equipo, bueno, cuando presentamos algo de números, ahora estoy terminando tableros como con el global de la información, como para empezar a decir, bueno, ahora de esto tengo que atomizar y sacar esta información puntual, porque no me sirve tener todo esto, pero bueno, ese es el doble clic. O sea, vamos a llegar a un tablero mucho más chico, pero toda la otra información recolectada y que está dentro del tablero de Looker, que Looker lo que permite, como vos decías, ahí te amplía un poco más, es poder utilizar de diferentes lugares, recurrir en un solo tablero a la información. O sea, meter métricas de Google Analytics, de los Excel que vos tengas, de tal o cual otra herramienta a la cual hayas podido conectar con ese tablero de Looker, generás gráficos, generás tablas de series, tablas de datos, hay mucha información y permite múltiples fuentes. Bueno, sigue siendo un montón. Ahora, Sí. ¿cómo llego a el pedido de mi jefa de, bueno, yo necesito saber tal y tal cosa? Bueno, ahora estamos en esto porque vamos a gestionar sobre esto, porque en esta etapa vamos a hacer esta gestión. Bueno, eso es el recorrido que estamos haciendo. No tenemos todavía una presentación así con todas las pompas de lo que aprendió Nahuel llevado al CEO de la empresa. No, todavía no. Sí estamos en camino a eso. Estamos armando nuestro tablero, nuestros tableros de indicadores. eh, lo estamos haciendo con un sentido, con un propósito, porque vamos a gestionar con datos, esa es la realidad. Y es lo que, bueno, se viene hablando en el área de comunicación interna, por lo menos este año, es cuántas empresas están trabajando con datos. Bueno, cada vez somos un poco más. Bueno, tu curso ayuda bastante ahí.
Bueno, gracias. Y me parece recontra importante que tengas esta mirada tan honesta y tan sincera respecto de darnos el permiso de ir construyendo con el tiempo y que hay cosas que no salen bien y que no es el mundo mágico de resolver todos los problemas, sino que incluso a veces hasta abrimos nuevos problemas, ¿no? Porque nos damos cuenta de cosas que por ahí no están funcionando nada bien y hay que, ¿no? Encarar esa conversación. Abre un montón de puertas el tema de los datos. Así que gracias de verdad porque esto me parece que es fiel al espíritu que yo quiero promover, que es hablemos desde la práctica real de las organizaciones y no espejitos de colores de lo que los datos te permiten tomar decisiones como muy, ¿no? Muy discurso bonito, pero hay que arremangarse a trabajar con datos. Y tiene un montón de complicaciones. Y yo quiero acompañar desde esa impronta, ¿no? Desde acompañarnos y asistirnos. En el caso del programa son 6 semanas de acompañamiento para poder ir gestionando todas las emociones que nos surgen en el camino también, de decir, no me dan bola, no consigo el dato, no me está saliendo, no sé cómo mostrar esto. Entonces, tener esa red y esa guía y ese apoyo, me parece que es el camino que yo elijo y por eso le doy ese valor. Y quiero rescatar otras dos cosas que dijiste súper importantes para mí. Una es lo vital que se hace el factor tiempo. El factor tiempo para que vos envíes un mail, 2 mails, 3 mails y recién ahí digas, che, hay algo raro acá, ¿no? Hay algo que este dato no me está diciendo. Porque el factor tiempo nos permite que con la repetición y con medir varias veces podemos detectar patrones, líneas de tiempo, podemos detectar errores, podemos detectar, pero cuando medís una sola vez y no lo medís nunca más, o vamos midiendo una cosa así, otra cosa no, sin sistematicidad, sin recurrencia, son esos datos que no saben a nada, ¿no? Porque mando una comunicación de negocio y lo ven 3, y mando una comunicación de beneficios y los ven todos. Y sí, sí, pero ¿cómo explico ese patrón, no? ¿Cómo lo puedo Y si hilar ese mandás una patrón? de un concurso, lo ve el 100%. Bueno, para participar del sorteo. Sí, ahí es importante tener esta sistematicidad de tomar datos permanentemente. O sea, no quedarse con, bueno, ya medí, ya está, estos son mis números y a partir de ahora me manejo así. No creo que sirva para gestionar, porque bueno, te quedaste con una foto, o sea, no con la película. La película entera te puede mostrar esto que vos decís. Lo vio uno, lo vieron 100, lo vieron 8000, pero bueno, ¿qué es lo que sirvió? ¿Qué es lo que funcionó? Cuando vos lo vas midiendo, también tenés esa información de, che, el video, funcionó más el video que la nota plana, o que el texto plano, o que una imagen, o que un meme, no sé. Es como que también no estamos todavía en esa instancia, pero digo, sí, estamos tratando de llegar, lo vemos, sabemos que es una necesidad poder decir, che, funciona más esto, el video tiene una tasa de apertura de tanto, una tasa de abandono en los primeros 40 segundos, y si en 15 segundos no captaste a la persona y no le dijiste lo importante, todo lo demás que estaba al final, ni se enteraron. Claro, por eso es el entrenamiento también, ¿no? El entrenamiento que te da poder ir viendo tus propias métricas, ir haciendo esas pruebas y esos ejercicios y vos volverte un poco cada vez, con cada iteración, hacerte un poquito más experto. Y luego a esta importancia de darnos tiempo, porque cuando uno ve el trabajo de alguien que está trabajando con datos desde hace 5 años y dicen, yo nunca voy a llegar a eso. Y a veces queremos que el primer paso sea ese tablero súper poderoso que a una organización por ahí le llevó mucho tiempo construir y muchos errores. Y esa es otra de las barreras por las cuales generalmente no medimos, porque queremos lo perfecto, lo completo, queremos apretar un botón y que salga todo. Y decir, bueno, ¿no? Hay mucho camino detrás de eso para poder, y desde distintas arestas. Una es saber qué quiero, para qué lo quiero, qué me interesa medir. Entonces,
importante empezar de a poquito, con lo que tenemos, con lo que podemos, con la necesidad actual, y después vamos mejorando, vamos haciendo nuevas pruebas. Todo eso es un poco lo que vamos viendo, ¿no? A lo largo del programa. Y lo último que no me quiero escapar con algo que dijiste es, tengo un gran cuadro de mando, tengo un montón de información, todavía no llego a hacer ese informe de lo que quiere ver el CEO, ¿no? Es como esos 3 datos puntuales. Y eso es algo vital. Muchas veces tenemos que entrenarnos en hacer esta distinción en lo que es un informe ejecutivo para un decisor, los datos que tenemos que llevar a la mesa, de lo que realmente es nuestra base de operaciones, ¿no? De lo que nosotros necesitamos para gestionar. Son necesidades diferentes, vemos esas distinciones, por supuesto, en el programa y vemos qué necesitamos preparar para cada situación. Es eso, tenés la información, pero no la podés. Bueno, a mí me costó, fue un poco lo que me costó en el curso, cuando hicimos el primer ejercicio, yo mostré todo y era como wow, una barbaridad de datos, bueno, como que fui aprendiendo a sacarlo. Igual todavía es difícil saber, pues, cuando tenés tanta información, qué es lo que quiere ver el otro. Bueno, ahí también es aprender de las otras áreas qué es lo que necesitan, también surge mucho en esta conversación, o sea, me vas a medir por esta gestión, mi jefa puede medirme por cuántas notas publiqué o cuánto tiempo le dedico a determinadas cosas, y el otro área no me va a medir por cuántas notas publiqué, sino de su nota, qué es lo importante, si le ayudó o no con su necesidad. Bueno, ahí las métricas también nos dan otro sentido. Cuando nos vamos a sentar a hablar, el asesoramiento es distinto. ¿Y qué mostrás a quién? A Yelén, mi jefa, le puedo mostrar determinado informe, ella a nuestra jefa es otro y al gerente es otro, y bueno, es como que se va atomizando cada vez más el dato, y de un informe de 10 cosas, de repente son 4 o 5 datos que son los que la persona necesita para tener un pantallazo de nuestra gestión, de nuestra tarea, y bueno, ahí es aprendizaje, es ver. Tal cual, entender qué es lo que nos está pidiendo la organización. La organización es un nombre muy grande, porque tal como vos decís, por ahí tenés que tener 3 informes, 4 informes estándar, ¿no? Pero una vez que tenés de vuelta, tu base de operaciones, después es curaduría, ¿no? Es saco de acá y armo. Y es mucho más sencillo que estar repensándonos todo el tiempo, que no tengo el dato, que de dónde empiezo, que de dónde lo saco, que no lo medí, ¿no? Es como, es un camino ¿Y en qué diferente. herramienta? ¿En dónde están? Sobre todo cuando tenés diferentes herramientas, es ¿en dónde está el dato? ¿Cómo era que lo obtenía? Bueno, acá lo agrupás, abruma tantos datos, pero después es más sencillo decir, bueno, che, ¿cuánta gente entró a la intranet o a nuestra red social? Tantas personas. Bueno, es distinto. Que, Claro. bueno, para ver, me fijo, ¿de qué fecha a qué fecha lo querías? Es como que te da. Bueno, Nahue, sí, tal cual. Me gusta hacer esta radiografía de cómo es en la práctica y cómo es el después. También no siempre tengo la oportunidad de ir viendo con cada una de las personas que pasa por el programa cuánto implementó, cómo le fue y demás. Así que a mí me pone súper contenta saber que se movieron a la acción, que salen de este programa que si bien yo invito mucho al ejercicio, a probar, a practicar y demás, después tiene que tener una continuidad, sostenerse en el tiempo para que realmente dé frutos, ¿no? Así que gracias por compartirnos esta experiencia. Y lo último que te quiero preguntar es, ¿qué le recomendarías a una persona, ¿no?, que está pensando si toma este curso o no, si toma este programa o no, desde tu experiencia, ¿no? Primero que nada, bueno, vos. Estar con vos en una charla o algo es súper agradable, se aprende bastante, así que sí recomendar a las personas que estén interesadas, que tengan dudas, es importante, no hay que saber de números, no, esto es el aprendizaje de cómo lo que ya está, cómo lo voy a poder mostrar. Después que está muy bueno que en estos tipos de cursos hay personas de diferentes empresas, de diferentes áreas, que no son todos comunicadores,
Y bueno, eso también te abre mucho la cabeza, te permite la mirada del otro sobre un trabajo práctico. La mirada del otro es, che, yo presenté tal, quizás con datos similares o con objetivos similares de información de datos, qué es lo que hizo tal o cual empresa, qué es lo que hice yo, qué es lo que hizo otro compañero u otra compañera, y nos abre la cabeza. Che, mira esto, mira la vuelta de rosca que le dio. O sea, mirá, yo presenté este evento y mirá ellos un evento similar, un día de la familia, mirá los datos que pusieron, mirá los datos que puse yo. Bueno, te abre la posibilidad de analizar desde otro lado, con otra mirada, donde todo se hace desde lo positivo, nadie te tira el palo porque le parece, está en la competencia, sino que todos estamos tratando de aprender y sacamos buena información. Y bueno, esto de crear redes, porque quedamos en un grupo de WhatsApp, tirás una consulta, alguien te puede responder, una herramienta, un dato, un proveedor, o sea, ya como que excedió el curso, así que sí, es súper recomendable aprender a mostrar datos. Muchas gracias, genial, genial. Me hiciste recordar la importancia de que este programa no es solo para comunicadores, porque eso tiene que ver con un poco la evolución del programa. Yo vengo del mundo de la comunicación interna, mi inquietud por el mundo de los datos vino a partir de tener estos desafíos con algo tan intangible como la comunicación, pero una vez que fui creando el método que surgió también a partir de la compilación de distintas formas de medir que hay en el contexto, ¿no? Y traducirlo a simple, traducirlo a la realidad de personas que no venimos de esa ramadura, que por ahí no trabajamos con el volumen de datos que trabajan las áreas que realmente se dedican a datos, y que a veces nuestros decisores quieren cosas mucho más simples de las que nosotros nos imaginamos. Bueno, ese método yo lo fui puliendo, lo fui probando y lo fui probando con distintas disciplinas y me doy cuenta que sirve para casi cualquier disciplina, sobre todo las blandas, las áreas que venimos de recursos humanos, de aprendizaje, pero también lo he probado con consultoras que quieren mostrar datos a clientes y funciona también. Entonces es como, lo voy cada vez como poniendo más a prueba este método, lo voy desafiando y funciona. Han pasado contadores, han pasado abogados, han pasado auditores, han pasado un montón de personas que no vienen del mundo de la comunicación y se llevan información valiosa igual. Sobre todo, cuando venía un contador, yo dije, ay, va a pensar que lo que le digo es una pavada porque viene del mundo de los números. Y no, porque nosotros tenemos ese match entre comunicación y mostrar ese resultado que es el gran punto débil que tienen muchas áreas de duras, que tienen datos muy robustos, pero que al momento de contarlo se deslucen, ¿no? Como que no dijeron nada. Entonces, esta potencia entre conseguir un dato y además contarlo, organizarlo, hacerlo visual, hacerlo claro, hacerlo impactante, abrirnos a generar conversaciones después del dato, es para mí un mix explosivo. Por eso es mi programa insignia, lo quiero mucho y de verdad quiero que cada vez pase más gente porque creo que es muy, muy potenciador para las organizaciones y para los profesionales. Además, esto, yo cuando me presentaba, bueno, dije, soy licenciado en comunicación social, no sé cómo soy la carrera, yo egresé hace muchos años, acá en Córdoba, pero no nos preparan para datos. Después hice cursos, diplomaturas en redes sociales, en marketing digital, hablas de datos también, sí, de métricas, de un montón de cosas, pero cómo los muestro tampoco lo vi, o sea, y no hace mucho de esto, entonces es importante poder tener un curso como el tuyo a disposición porque nos abre, sabemos los datos, sabemos que cuántos likes, cuántos me gusta, cuántos comentarios de una red social, de Instagram, lo que sea. Ahora, ¿cómo lo muestro? ¿Para qué me va a servir el dato? ¿Qué es lo que quiero obtener? Bueno, ahí un poco tu curso nos ayuda a verlo, a repensar, que no solamente cuántos likes, o sea, qué sentido tiene cuántos likes. Muchísimas gracias, Nahuel, por tu tiempo, por estar acá, por compartir tu experiencia, sumarte siempre a las propuestas también de Rueda de Auxilio. Así que acá te despido
y muchísimas gracias a todas las personas que están acá escuchándonos. Saben que es súper valioso para nosotros que puedan compartir este episodio si hay alguien que le puede sacar valor, si sentís que dijimos cosas en las que te sentiste identificada, identificado, hacénoslo saber, dejanos un comentario, porque la verdad es que hacemos este podcast con mucho cariño, con mucha dedicación y nos sentimos un poco solos hablándole al aire. Entonces, saber que están del otro lado y nos dejan un comentario, que nos mandan un WhatsApp o nos contactan por Instagram, es como cerrar el círculo, ¿no? De la comunicación para nosotros es súper valioso. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.